Bien, buenos días a todos. Mi nombre es Ana Victoria Suárez y en nombre de Grupo Metalia queremos darle la bienvenida y hacer esta pequeña inauguración de este ciclo de conferencias, que es el primero y estamos muy satisfechos de por fin poder ver en marcha este proyecto. En este foro, el auditorio Escuela de Emprendimiento, se abordarán temas clave de nuestra industria, el presente y futuro de nuestra industria, sin duda pues con información útil y actualizada que ayude en la toma de decisiones y estrategia de nuestras empresas. Arrancamos fuerte, además, con un tema abordando ni más ni menos que un tema de energía y sostenibilidad. Hablaremos de una jornada dedicada al hidrógeno, los retos y oportunidades para el sector industrial. Nos acompaña ya como moderadora, que dará en breve, María Luisa López Tola Seguín, vicedecana del Colegio de Ingenieros de Madrid, y le acompañan Susana Carballo, directora de las estructuras de Airbus, Miguel Ángel Castro, manager de movilidad de Skelcas, Emilio García, director de innovación de Talgo, y Clara Arpa, muy conocida en el sector de defensa, que nos conocemos desde años, ¿verdad? Sí. Consejera delegada de ARPA, equipos móviles de campaña. Muchas gracias por vuestra participación y sin más os cedo la palabra. Muchas gracias. Gracias. La tecnología de momento necesita que nos movamos del sitio. Bueno, lo primero dar las gracias a los organizadores del evento, porque yo creo que estamos en el momento del hidrógeno. Si tú miras el periódico, miras los clippings que nos llegan a todos los días tenemos noticias del hidrógeno verde. Yo además es un tema que lo comentaba con Clara tomándonos un café hace 2 minutos, es un tema que me interesa, que me ilusiona como ingeniero, porque creo que es muy importante, tanto como país, que tengamos que tomar una decisión y dar un paso al frente, como región, como Europa. Tenemos aquí hoy la suerte de contar con representantes de nuestra industria, de nuestra tecnología. Y ya sin más, yo creo que vamos a empezar y casi como estáis colocados, yo creo. Clara, vamos a empezar a lo grande contigo. ¿Qué hacemos con todo el hidrógeno que vamos a ser capaces de generar, el hidrógeno verde? ¿Lo vamos a mandar fuera o tú crees que esto en nuestra economía y en nuestra industria va a ser algo que nos haga cambiar los procesos industriales? ¿Cuál es tu visión? Bueno, buenos días, muchísimas gracias por invitarme a participar. Y bueno, mi visión es que yo creo que todo el hidrógeno que vamos a ser capaces de producir, de momento lo vamos a consumir. O sea, tenemos el reto de ser independientes energéticamente, no solo ya como país, ¿no? Sino poder tener una tecnología energética que nos facilite también el hecho de poder ser totalmente autónomos y además tener una energía más distribuida. Con lo cual yo creo que el reto será, para empezar, la descarbonización industrial, a la cual estamos sometidos y tenemos unos objetivos en unos plazos muy determinados, ¿vale? Y nos va a ayudar además como europeos a ser realmente dueños de nuestro destino, como se dice. Es interesante lo que decías, porque efectivamente no vale todo con electrificar. Tenemos además que modificar, que cambiar. Y lógicamente, si queremos cambiar, los trenes empiezan cambiando. Le decía a Emilio, me hacía mucha ilusión. Cuéntanos cuál es el reto del tren de hidrógeno, que ya casi lo podemos tocar, ¿no? Bueno, retos hay muchos. A mí, hombre, me gustaría poner primero en contexto, ¿no? El sector ferroviario, todos sabemos que desde el punto de vista de sostenibilidad, lo ha dicho la Comisión Europea, es el medio de transporte más sostenible. Es decir, también debemos de tener en cuenta que el sector ferroviario fundamentalmente es eléctrico, ¿vale? Si hablamos de porcentaje de vías ferroviarias, pues un 80% están electrificadas totalmente y un 20%, hablo de España y Europa anda por el estilo, son vías que no están electrificadas. No pueden usarse trenes cuya tracción es eléctrica, no tienen catenario, ¿no? Entonces, a día de hoy, en ese porcentaje de vías están circulando trenes, pues diésel, trenes, locomotoras, etcétera. Entonces, la gran ventaja, luego hablaremos de los inconvenientes, pero la gran ventaja de la introducción del hidrógeno, lo primero es que va a ser
la que en teoría puede sustituir a esa movilidad diésel en el porcentaje de vías que lo necesitan, ¿no? Entonces eso va a ser una respuesta más sostenible dentro del sector ferroviario, ¿no? Es cierto que hay otras tecnologías, ¿no?, que se está hablando, ¿no? Se está hablando de las baterías, trenes de baterías, ¿no? Pero claro, los trenes de baterías a día de hoy con las tecnologías, no digo que se vaya a desarrollar más, pero la autonomía de una batería pues son 100 kilómetros básicamente, y luego el tiempo de recarga es muy alto. El hidrógeno, pues estamos consiguiendo autonomías de 1000 kilómetros, que es lo que se estamos diseñando, con lo cual parece una solución que a día de hoy tiene más visos de aplicarse en esas vías que se necesitan utilizar trenes, que no es posible la tracción eléctrica. Y luego el uso del hidrógeno también permite en trenes otra ventaja adicional, que podemos hacer trenes en el que usemos hidrógeno, usemos baterías y usemos energía eléctrica. Y de hecho, en Talgo estamos desarrollando el tren que, si no hay catenaria, circulará con hidrógeno o batería, dependiendo de la inteligencia que tenga el tren y cómo decida cuándo usar un tipo u otro. Y cuando haya corriente, pues corriente. Con lo cual, yo creo que el hidrógeno puede ser una solución. No quiere decir que vaya a descartar otras soluciones, pero sí que va a ayudar a esas vías que económicamente no se pueden electrificar, porque no nos engañemos, ese 20% de vías no electrificadas, eso es una inversión que no tiene un retorno, porque comercialmente no hay mucha demanda de transporte, con lo cual poner catenaria en esas vías eso va para largo, ¿no? Entonces puede ser una solución sostenible para esas vías en las que no, ese 20% de infraestructuras. O sea, que entonces planteáis más como un mix energético incluso en el propio tren. Sí, el propio tren con inteligencia sea capaz de adaptarse. Eso es. Con lo cual ahí cubriríamos, me parece súper interesante. Bueno, y llegamos a los aviones. Yo la verdad es que siempre había oído, algún amigo ingeniero aeronáutico me decía, es imposible meter hidrógeno porque con lo que pesa no vamos a ser capaces de volar. Y entonces me encuentro el otro día buscando que que lo que está planteando Airbus es un poco lo de piensa de otra manera, que estáis diseñando el avión, el motor. Bueno, cuéntanoslo por favor, Susana, porque a mí me habéis enamorado con la nueva idea. Pues, bueno, lo primero, gracias. Estoy encantada de estar aquí. No sé si se oye bien. ¿Sí? Ah, vale, porque es que la verdad es que aquí en el escenario tenemos como un... Bueno. Entonces, estoy muy contenta de estar aquí porque a mí el tema me apasiona también. Pero yo os voy a poner también un poquito en contexto, como ha hecho Emilio. El transporte aéreo es un poquito más contaminante actualmente que el tren, lamentablemente. Pero es verdad que tiene otras ventajas y nosotros no tenemos ni vías ni catenarias. Entonces tenemos que aprovechar las bondades de ese transporte aéreo y hacer todo lo posible para meter en los aviones o hacer que los aviones sean más sostenibles. En Airbus llevamos ya muchos años trabajando a favor de la sostenibilidad. Y lo primero que hemos hecho, que es las soluciones que llamamos a corto plazo, y de hecho soluciones que ya están implementadas en aviones, es mejorar la eficiencia aerodinámica de los aviones. ¿Por qué? Pues porque al mejorar la eficiencia aerodinámica de los aviones consumen menos. Al consumir menos, pues también emiten menos combustible, en menos emisiones. Con lo cual, esa es la primera medida que estamos tomando en Airbus y que nos hemos tomado muy en serio desde hace muchos años ya. Y por eso, a pesar del aumento progresivo en el tráfico aéreo, no aumentamos nuestro porcentaje de contribución a emisiones de CO2 y mantenemos, pues desde hace ya muchos años, estamos alrededor del 2,5% de las emisiones de CO2 emitidas por el hombre. Y bueno, ahora ya pasando al hidrógeno. El hidrógeno es un tema apasionante y es verdad que tenemos muchísimos retos y uno de ellos es lo que has comentado del volumen. El avión es un espacio reducido y además de ser un espacio reducido, es un espacio en el que tenemos que meter a gente para que vuelen. O sea, el fin principal de un avión es transportar pasajeros o carga de un punto A a un punto B. Entonces, obviamente, el máximo espacio posible que tenemos en los aviones lo tenemos que alojar
para ese fin. ¿Y qué nos pasa? Que el hidrógeno tiene una densidad volumétrica con respecto al queroseno horrible, ¿vale? Pero es cierto que tiene una potencia energética con respecto al peso brutal. Entonces, ¿qué nos pasa? Vemos que tenemos una oportunidad, pero la oportunidad pasa sin ninguna duda por volar y utilizar en aviones el combustible, el hidrógeno, en formato líquido. ¿Por qué? Pues porque en gaseoso sería imposible por el volumen que necesitaríamos para alojar ese hidrógeno. Pero en estado líquido, pues condensamos el volumen, pero es cierto que tenemos los retos de montar hidrógeno en estado líquido en un avión. ¿Cuáles son los retos? Muchísimos. El primero es la temperatura. Para que el hidrógeno esté en formato líquido, tenemos que estar por debajo de menos 253 grados centígrados. O sea, imaginaros lo que es eso, imaginaros lo que supone tener un tanque en un avión a esa temperatura y mantenerlo, porque habrá que cargarlo en el aeropuerto, tiene que estar en el avión esperando a que carguen los pasajeros, todo el catering, etcétera, etcétera. Y el hidrógeno tiene que estar a esa temperatura y además ser capaz de volar y luego pasar ese hidrógeno que está en estado líquido a menos 253 grados, tiene que pasar a alimentar o bien a una pila de hidrógeno o bien a una turbina quemando hidrógeno. O sea, el balance energético, la temperatura que se va a generar en el avión es brutal. Entonces, retos tecnológicos. Primero, el almacenamiento. Y ahí estamos trabajando y, de hecho, trabajamos con FIDAM, que están ahora mismo teniendo una charla justo en el salón enfrente para desarrollar unos tanques de hidrógeno basados en fibra de carbono. ¿Por qué en fibra de carbono? No es un capricho, ¿vale? Ahora mismo toda la tecnología que tenemos disponible ahora mismo para contener hidrógeno en estado líquido es metal. Pero ¿qué nos pasa? Que el metal es peso. Y lo mismo que os decía antes, en el avión el peso supone consumo y supone reducción de carga de pago. La carga de pago son los pasajeros y la carga, ¿vale? Nuestras maletitas cuando vamos de turismo o de negocios o lo que sea. Entonces, si metemos mucho peso en el tanque, no podemos meter pasajeros con sus maletas. Con lo cual, estamos en la misma problemática de antes. ¿Qué nos pasa con la fibra de carbono? Que es muchísimo más ligera que el metal. Pero la fibra de carbono, no sé si estáis familiarizados, la fibra de carbono es básicamente tela de carbono que se solidifica con unas resinas. Pero el hidrógeno, imaginaros cómo es la molécula de hidrógeno. El hidrógeno filtra por todas partes. Entonces, lo que estamos trabajando con la gente de materiales y especialistas en materiales es en desarrollar unos nuevos materiales que puedan aguantar esa permeabilidad y además todo el tema del craqueo o grietas de los cambios de temperatura, porque va a haber unos cambios de temperatura brutales y el material, pues sabéis, de pasar de una temperatura a menos 253 grados a temperatura ambiente, se dilata, se contrae total, que se destroza. Entonces estamos trabajando muy firmemente con los productores de material compuesto para crear un material compuesto que nos permita darle este uso. Y luego tenemos muchos más retos, pero si queréis luego os los voy contando. Vale. Pues entonces, a mí ya me has dejado intrigada, porque además veo que es un tema que no solamente es el avión, son los materiales. Vemos ahora también cuando es los coches que van por Madrid, comentábamos que ya hay coches por Madrid. El reto que tenemos en la movilidad de nuestros coches por las ciudades. En Madrid tenemos una hidrogenera, que bueno, estábamos comentando que sí, tú tienes un coche y que ya tenemos coches que circulan. ¿Cuál es el mayor reto que tiene Madrid ahora mismo como ciudad para esta movilidad? Efectivamente, bueno, lo primero, ¿se me oye? Sí, hola. Ahora sí. En primer lugar, buenos días, muchas gracias a la organización por darnos la oportunidad de participar. Yo simplemente, brevemente, comentar, representamos a una empresa que se llama Skillgas, pero empresa que pertenece al grupo Nagas. Sin duda, mucha más. ¿Se me escucha? No se oye. No. ¿Ahora? Ahora mejor, Ahora. ¿no? Yo represento una empresa que se llama Skillgas, que es una empresa del grupo Nagas sin duda mucho más conocida, ¿no? Donde bueno, pues gestionamos la red de transporte de gas natural en España, pero llevamos ya un tiempo trabajando en el desarrollo de los gases renovables, entre los cuales se encuentra el hidrógeno.
En el año 2021, a principios del año 2021, efectivamente pusimos en marcha una hidrogenera aquí en Madrid, que está ubicada en la avenida Manoteras, que fue en su momento la primera hidrogenera de suministro a 700 bares de España. Y creo, y Clara a lo mejor tiene más datos que me confirme, yo creo que sigue siendo la única de esas características en operación en el país. Eso supuso la entrada también en funcionamiento de un total de 12 vehículos Toyota Mirai, como el que tenemos aquí a mi derecha, a vuestra izquierda, que están circulando por Madrid en las mismas condiciones que cualquier otro vehículo desde hace ya más de 2 años. Yo creo que ha sido una experiencia sin duda de la que estamos muy orgullosos, muy enriquecedora. Estamos aprendiendo un montón del desarrollo de instalaciones de este tipo, no solo en lo que es en la fase de ingeniería y construcción, sino y especialmente en su operación y mantenimiento. Y yo creo que la experiencia está siendo un éxito hasta el punto de que en agosto del año pasado, es decir, vamos a hacer ya prácticamente un año, se incorporaron 4 Toyotas Mirai en la flota de Cabify. Y a día de hoy, Cabify dispone de 4 vehículos de hidrógeno circulando también por las calles de Madrid en las mismas condiciones que el resto de vehículos de su flota. Los retos en una ciudad como la de Madrid, pues evidentemente son muy importantes, ¿no? A nivel de reducción de emisiones tenemos unas exigencias, ¿no?, en reducción de gases contaminantes muy importantes. Ya no hablo tanto quizás de los gases de efecto invernadero, que también a una ciudad le aplican más desde un punto de vista quizás a lo mejor más egoísta, ¿no? Digamos que los gases de efecto invernadero pues son al final gases que no impactan en la salud directa e inmediata a las personas, ¿no? Los gases contaminantes, como pueden ser los óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre, esos afectan, por ejemplo, a nuestras vías respiratorias, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí tenemos un reto muy importante y es mejorar la calidad del aire de las ciudades. Pero por contra, en ciudades como puede ser Madrid, tenemos también un uso muy intensivo del transporte y en segmentos muy diferentes, ¿no? En Madrid se transportan personas en vehículos ligeros, se transportan personas en vehículos pesados, se transporta muchísima carga, tanto de reparto como en Mercamadrid, pues de transporte pesado. Es decir, los retos son muy importantes. Yo creo que el hidrógeno ahí va a ser sin duda parte del mix energético de la movilidad. Yo creo que hay 2 axiomas que se han tomado que no tienen por qué ser realmente ciertos, y uno es el de confundir descarbonización con electrificación. Sí. Hay otros combustibles y otras tecnologías que permiten descarbonizar, como por ejemplo los gases renovables, y por otro lado también tendemos a asociar siempre el vehículo eléctrico con el vehículo de batería, y el vehículo de hidrógeno es un vehículo eléctrico a todos los efectos. Hay un motor eléctrico que al final es el que mueve las ruedas de ese vehículo. En este caso está alimentado por una pila de hidrógeno que a su vez está alimentada por hidrógeno. Como digo, yo creo que veremos en el futuro soluciones concretas a problemas específicos, y el hidrógeno en determinados segmentos será sin duda la tecnología que mejor encajará. Especialmente entendemos en el transporte pesado, de larga distancia especialmente, donde quizás la batería eléctrica pues no esté. El de corta distancia veremos, hay segmentos intermedios entre lo que puede ser pues una simple furgoneta y un camión de transporte de 40 toneladas, donde el hidrógeno ya está teniendo experiencias a nivel mundial, como por ejemplo en Suiza, y ya lo estamos viendo, y eso es real, en el transporte incluso con vehículos ligeros, pero de un uso muy intensivo. Evidentemente Cabify hace un uso muy intensivo de sus vehículos y dispone en ocasiones incluso hasta de varios conductores para el mismo vehículo. Ahí la experiencia que está teniendo Cabify del uso del hidrógeno está siendo muy positiva, en contraposición a la que ya tienen, porque ya están probando vehículos eléctricos de batería y están viendo que los tiempos de recarga, las autonomías que le da el hidrógeno, sin duda mejoran el rendimiento de los vehículos eléctricos de batería. Es un poco lo mismo que hablábamos en los trenes. Será un mix energético y el hidrógeno nos va a ayudar a cubrir. A mí me gustaría, Clara, que nos contaras la experiencia de tu fábrica. De mi empresa, sí. De tu empresa, de tu fábrica, que me has estado contando antes, que prácticamente son independientes. Bueno, al margen de que nosotros usamos el hidrógeno con nuestros clientes para que ellos puedan tener energía en sitios remotos y en sitios donde realmente la logística es muy difícil y les cuesta mucho, tanto en tiempo como en dinero, llevar combustible allí donde ellos trabajan. Al margen de eso,
yo creo que es importante que nos demos cuenta que tenemos que descarbonizar nuestros procesos industriales. O sea, nuestras fábricas, nuestros almacenes, los polígonos industriales, dentro de poco pues van a tener que ser cero emisiones. Nosotros nos pusimos a pensar en ello en el año 2015 y para el 2018 pues nos pusimos manos a la obra. ¿Y qué hicimos? Lo primero que hicimos fue revisar todos nuestros procesos industriales para ver si de otra forma podíamos consumir menos recursos, sobre todo recursos energéticos. Revisamos todo lo que era la nave en sí para ver cómo podíamos también tener mejor eficiencia a la hora de climatizarla, tanto la calefacción como el aire acondicionado. Una vez que hicimos esto, nos dimos cuenta que podíamos bajar la factura de la luz en un 38%. Posteriormente invertimos en 112 paneles híbridos que nos dan 4 partes de agua caliente y una de energía. Conseguimos con esto, mediante un inversor, utilizarlo tanto para la calefacción como para el aire acondicionado. Además, lo que nosotros generamos durante el verano, tenemos capacidad del exceso de almacenarlo durante 3 meses. ¿A cuánto? A 35 grados, de forma que cuando lo necesitamos en invierno tenemos que llegar muy poco más, porque ya mantenemos la temperatura del agua guardada a una determinada temperatura. Eso también nos permitió, por otro lado, poner 300 paneles solares. En este momento tenemos 112 kilovatios pico y si tenemos en cuenta que esta instalación genera todos los días, pero nosotros solo trabajamos en el convenio del metal unos 1.760 horas al año, 145 días tenemos excedentes. ¿Qué hicimos? Nos hemos hecho nuestra propia unidad de producción de hidrógeno. Tanto es así que yo en el 18 llamé a Toyota y le dije que quería comprar un Mirai. Bueno, compré 2. ¿Y dónde los vas a cargar? Me dijeron, digo yo, en mi casa. Yo llego a mi fábrica y me cargo mi coche. Las carretillas son de hidrógeno. Y ahora estamos viendo, por normativa, por número de empleados, tenemos la obligación de tener puntos de recarga eléctricos, que van a ser mediante pila de combustible. Y luego estamos estudiando ampliar la instalación, porque incluso hay días que mientras estamos trabajando tenemos excedentes y estamos generando hidrógeno. Entonces, estamos estudiando la posibilidad de poner todo para de 8 de la mañana, de 7 de la mañana a 8 y media, que es cuando el pico todavía no tenemos luz solar y tenemos que tirar de red, podamos reelectrificar con baterías y con pilas. De forma que podamos todos los picos cubrirlos con todo el hidrógeno que hemos almacenado en las horas valle y en los días que tenemos excedentes. Nosotros almacenamos tanto casi como generamos, porque realmente podemos decir que si ponemos un poquito más podríamos estar, aparte de consumiendo, almacenando. Entonces esto es súper interesante porque realmente esto nos va a llevar, yo creo que dentro de muy poco, a ser totalmente energéticamente independientes. No solo a eso, sino poder vender el hidrógeno que nos sobra a otras industrias o otras naves o otras empresas dentro de del mismo polígono que en un momento determinado puedan necesitar algo más que el exceso que ellos puedan generar. No sé si me lo habéis explicado. Me he explicado, pero vamos, ¿qué es eso? La descarbonización industrial. Nosotros vamos a presentar un PERTE porque pretendemos que 3/4 partes de la inversión vaya a generación y 1/4 parte vaya a almacenamiento. Esto es un hecho, esto es una realidad, es una cosa que nosotros, que somos una empresa de 70 personas, estamos haciendo en el día a día, ya llevamos. Además, colaboramos con Talgo, colaboramos con CAF, colaboramos con Repsol, espero que pronto colaboremos con Scalegas, estamos en proyectos con Airbus, o sea, poco a poco es una realidad. Hemos desarrollado un demostrador y tenemos en este momento en San Gregorio, que es un módulo para una base militar que luego se irá a la Antártida, en el que hemos conseguido que en vez de 80 kilovatios gasten 8 y podrán estar solo con eólica, fotovoltaica e hidrógeno
pueden estar conviviendo en 64 metros 8 personas y trabajando durante 49 días, aunque no puedan generar energía. Aunque no puedan generar energía. O sea, simplemente con lo que hayan almacenado. O sea, esto es una realidad de hoy en día, y como estos ejemplos os podría poner algunos más en los que estamos dentro de la industria de defensa, pues en algún programa con fondos europeos lideramos uno de los proyectos para almacenar energía para luego poder desplegar bases militares en misiones tanto de paz como de la Unión Europea, que son realidades que tenemos hoy en día, pero que a lo mejor como no son tan populares para el público en general, son más especializadas, bueno, pues no son conocedoras. Todo esto que he contado se puede aplicar perfectamente al entorno civil y a la descarbonización de la industria, a la cual nos vamos a ver abocados en nada. A mí, ya te lo comentaba antes, y creo que la parte de los polígonos industriales, ahora todos tenemos la idea de los polígonos que son un problema, cómo vamos a descarbonizar esas pequeñas empresas que no van a tener esa capacidad de inversión. Cuando me lo has contado, es que lo he visto claro, es la forma de ayudar a nuestras pymes, porque las grandes empresas, pues gracias a Dios, tenéis la capacidad, la fuerza, el dinero para ir, pero esos pequeños polígonos que tienen que seguir en el trabajo, que en España no hay que olvidar que tenemos, gracias a Dios, empresas que son tractoras, pero muchos de nuestros ingenieros, muchos de nuestra industria están pequeñas empresas. Me atrevo a decir que el Consejo y el Colegio de Ingenieros Industriales te puede ayudar en lo que quieras, porque yo creo que yo he visto la luz. Me ha encantado. Lo que nos tenemos que fijar es que, así como en el tema de las baterías, por ejemplo, hoy mismo en España no tenemos ninguna fábrica de baterías que merezca la pena, con lo cual Europa está apostando por una tecnología que no tenemos resuelta, en el tema del hidrógeno, europeamente sí que lo tenemos resuelto. O sea, tenemos fabricantes de componentes en Europa, y lo que tenemos que luchar es por la relocalización de las empresas que se fueron y vuelvan a fabricar aquí, sobre todo las empresas industriales, que son las que además tienen una mejor empleabilidad y una mejor remuneración. Y tenemos también que buscar a las mujeres, a las niñas y a las estudiantes jóvenes que se animen a estudiar industriales. Bueno, ya hemos quedado que tenemos que hacer algo, porque además esta forma de ayudar en la Antártida, de ayudar cuando desplegamos fuerzas de defensa españolas que van a ayudar, yo creo que eso también va a llamar a las niñas que vean que la ingeniería es algo más que ser un friki, con perdón, y que ayuda a la humanidad. Y que esto, por eso te digo, a eso vamos a hacer algo. Pero los tenemos que llevar todas estas cosas. ¿Qué retos tiene el tren? Porque ahora nos has hablado de la parte buena, pero ahora yo te pregunto qué retos tenemos. Financiación, normativa. Retos hay muchos. Ha hablado Susana de que la aviación lleva pasajeros y mercancías, ¿no? El tren lleva pasajeros y mercancías, y eso implica el grado de responsabilidad que tenemos cuando vamos a sacar un proyecto, ¿no? Entonces, yo que he estado pensando mucho y analizando, yo dividiría los grandes barreras que tenemos dentro de la movilidad ferroviaria. El primer grupo que yo veo, y lo estamos viviendo día a día, es el tema, le voy a poner entrecomillado, legal, ¿no? En el sector ferroviario el hidrógeno pues es novedoso, ¿no? Quiere decir, hay cierto temor a aplicar una tecnología en el que muchas personas piensan que puede ser muy arriesgado utilizar, ¿no? Entonces, si nosotros, que lo estamos haciendo, estamos con un proyecto de innovación, haciendo ya el tren, que lo tenemos finalizado, y es un proyecto de innovación significa que tenemos que probar y validar tecnología, porque si no, no sabemos lo que va a pasar, ¿no? Entonces, el primer gran reto es las autorizaciones. Un tren, si lo tienes que validar, tienes que salir a vía, y la vía es de interés general y está gestionada por Adif, ¿no? Con lo cual es muy difícil obtener un permiso sobre una tecnología que se desconoce todavía, y es una cantidad ingente de estudios de seguridad en el que te van bloqueando per se el desarrollo de innovación.
el desarrollo de la tecnología. Pero es que curiosamente es como una pescadilla que se muerde la cola. En el sector ferroviario no hay una normativa de certificación de trenes de hidrógeno. Es decir, que si yo tuviera el tren perfecto, yo no lo podría poner con pasajeros, ¿no? Pero es que para desarrollar normativas que se están haciendo, se necesitan validar autorizaciones para decir, oye, que en la norma escribe esto que hemos validado que está bien, ¿no? Con lo cual estamos ahí en un bucle que lentamente se va rompiendo, pero muy lentamente, ¿no? Y ese es un gran hándicap, ¿no? El segundo, a nivel ya corporativo, y muchas empresas lo comprenderán, el tema del CAPEX y el OPEX, las inversiones que hay que hacer en una tecnología nueva con tanto riesgo, pues es bastante importante, ¿no? Y por supuesto, en el tema operacional, que un tren, yo creo que los aviones igual, tienen 30 años de vida, no tenemos datos de cuánto va a costar el mantenimiento de un tren de hidrógeno. No lo sabemos, porque todavía no hemos decidido ni la tecnología cuál es. Con lo cual, el tema de inversión en proyectos de innovación y el tema del coste operacional, pues es otra barrera que te estamos trabajando. Y luego ya por último, que yo a veces creo que es lo más fácil, ¿no? Tecnológicamente, pues tenemos muchos retos en el... Nosotros, el prototipo que estamos ya poniendo en marcha, pues está cogiendo tecnologías que heredan del sector del automóvil. Estamos utilizando pilas de autobuses, baterías de no sé qué y tal. Pero el sector ferroviario es diferente. Tiene una vida de 30 años. Son trenes que, por ejemplo, debemos de tener unos niveles de seguridad porque pasamos con pasajeros en túneles. ¿Qué pasa si hay un escape de hidrógeno en un túnel y lo que sea? ¿Cómo se comporta toda la instalación de hidrógeno ante vibraciones, ruidos, choques, por ejemplo? La pregunta ¿es bueno el hidrógeno? Tú has hablado el hidrógeno líquido. Nosotros, mira que lo hemos estado estudiando. Nosotros ahora llevamos hidrógeno a 700 bares en depósitos, en el techo. Hombre, llevar en el techo un depósito a 700 bares de hidrógeno ciertamente inquieta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si metemos hidrógeno líquido? Pues hay ahí una pérdida energética, tampoco está claro, ¿no? Los motores de combustión de hidrógeno, ¿cómo están? Los motores de combustión interna de hidrógeno se están desarrollando. Es decir, que el sector ferroviario está partiendo de una tecnología conocida, pero que nos queda todavía mucho recorrido. Y hasta que no definamos y validemos todas esas tecnologías, pues evidentemente pues no vamos a poder saber los costes. Entonces, retos en el sector ferroviario, mucho, a nivel normativo, a nivel operacional, a nivel de inversión y a nivel técnico. Estamos aprendiendo y bueno, yo creo que lo vamos a conseguir. El tren ya está a puntito. Casi, sí, así es. No se te oye, me parece. Coincidimos Ahora. con la noche de la industria, Repsol y Talgo, dos empresas españolas, con el tren, que entonces era prácticamente planos, pero ahora ya casi lo podemos tocar. Para la próxima vez yo quiero verlo. El tema del hidrógeno, yo creo que, por lo menos a mí me da la impresión, ha conseguido algo positivo, y es que nos pongamos de acuerdo en trabajar conjuntamente todas las empresas de la cadena de valor. Yo creo que eso no ha pasado. En España es raro que nos pongamos de acuerdo diferentes industrias. Es decir, nosotros trabajamos con Repsol, hablamos mucho con Airbus, hablamos mucho con tu empresa. Es decir, estamos viendo cómo a nivel de cadena de valor podemos empujar tecnológicamente en costes, en quién nos va a dar el hidrógeno verde, la logística, todo eso. Y yo creo que eso es un punto positivo en este tema. Yo estoy completamente de acuerdo que efectivamente eso es una ventaja, lo que os decía antes, entiendo como país estamos haciendo, pero incluso como Europa, porque en Airbus también contáis con otros países que están todos a una desarrollando. Tú más o menos antes nos has contado un poco los obstáculos, pero los retos que tenéis ahora, los siguientes que tenéis que ir a por ellos. Antes me he centrado mucho en lo que es el avión, ¿vale?
Sobre todo hemos hablado en la parte de almacenamiento, gestión térmica, etcétera. Y ahora quiero saltar a un tema que ha comentado ya Emilio, porque al final un tren y un avión, bueno, pues en el avión hay que poner alas porque tenemos que volar, ¿no? Pero al final llevamos pasajeros y eso supone que la seguridad para la aviación es un pilar. Todos sabéis que cada vez que hay un accidente de aviación, salen todos los medios, nos encanta hablar de ello y es cierto que es una tragedia. Entonces, los estándares de seguridad en aviación son impresionantes. ¿Qué nos pasa? Que ahora mismo no hay estándares para un avión basado en hidrógeno. Estamos construyendo. Para que un avión pueda volar, que es lo mismo que ha comentado Emilio con el tren, tiene que estar certificado, tiene que tener su certificado de tipo, que es un papel que nos firman las autoridades de certificación de aeronavegabilidad diciendo este avión cumple con la reglamentación y puede volar, ¿vale? Y eso es un sí y solo sí, digamos, como decíamos en matemáticas. ¿Qué nos pasa? Que ahora mismo no sabemos cuáles son los requisitos de seguridad que tiene que cumplir un avión propulsado por hidrógeno. No lo sabemos. Estamos trabajando desde ya con las autoridades, en este caso con la autoridad europea, que nos está englobando un poco y es la que nos lleva de la mano, o vamos los dos de la mano, viendo cuáles van a ser los requisitos de seguridad de ese avión basado en hidrógeno. La seguridad, pilar fundamental, pero luego todo lo que tiene que ver con la logística. Y ahí coincido con Emilio. Es una ventaja que el hidrógeno nos ha juntado a todos los miembros de la cadena de valor, desde las energéticas, empresas de logística, las aerolíneas, aeropuertos, todas las empresas, porque vosotros imaginaros ahora mismo, cuando vais al aeropuerto, pues hay que llegar un poco antes por el tema de la seguridad, que es verdad que ahí yo creo que tenemos que trabajar un poquito, a ver si aliviamos el tema, ¿vale? Pero llegamos al aeropuerto, te tomas un cafetito mientras esperas el avión, pero realmente cuando llegas a la puerta, el avión está, pasas con el finger, el avión está, han salido los pasajeros justo antes, han limpiado un poco, cargan el combustible, meten las maletas, limpian, el catering, tal, y salimos. Y salimos casi siempre puntuales, ¿vale? ¿Qué nos va a pasar con el hidrógeno? Imaginaros que ahora decimos, no, es que este avión como va en hidrógeno te tienes que esperar 5 horas. ¿Por qué? Pues porque es que desde que vienes, tal, a ver qué hacemos con el tanque, lo sacamos o no, o lo llenamos. Bueno, pues todo eso no sabemos cómo va a ser y eso hay que crearlo desde ya. Entonces, nosotros como Airbus estamos muy focalizados en desarrollar la tecnología que va a volar, pero necesitamos que nos acompañe el aeropuerto, la empresa de logística, para ver cómo va a estar ese hidrógeno en el aeropuerto y que el handling, digamos, o el manejo de un avión en un aeropuerto sea más o menos parecido a lo que conocemos hoy. Porque a todos nos gusta avanzar y retroceder es muy complicado. Entonces, los estándares que tenemos ahora mismo de calidad, seguridad, etcétera, en la aviación, pues no podemos ir para atrás por tener un avión pues más sostenible, etcétera, etcétera. O sea, nosotros ahora mismo los requisitos que nos establecemos de cara a la utilización de ese avión no son menores o más bajos que los aviones actuales. Entonces, el reto fundamental, certificación, además de los retos tecnológicos, por supuesto, certificación, toda la logística, el ver cómo va a ser ese handling de los aviones, etcétera, etcétera. Y ahí llegamos un poco a lo que estábamos hablando antes. Claro, yo me imagino para poder operar estos trenes, estos aviones, hay que poner hidrogeneras de alguna manera. Vosotros estáis, por un lado, nos estáis probando en los coches y ya tenemos datos de operación en los coches. ¿Y cuál es el reto de esta red de hidrogeneras que tenemos que desplegar en España para poder llevar los coches? Yo creo que hay retos muy importantes, ¿no? Si no fuese así, seguramente ya estaría todo hecho, ¿no? Yo creo que hay retos generales asociados al sector hidrógeno y otros más específicos de la movilidad, ¿no? En cuanto a los generales, a mí siempre me ha parecido muy crítico, ¿no? Poder contar con un tejido industrial nacional con capacidad para desarrollar ingeniería,
desarrollar la construcción, la instalación de instalaciones, valga la redundancia, de suministro. Realizar también el mantenimiento. Eso requiere, por supuesto, también tener perfiles profesionales, ingenieros, ingenieras, técnicos a todos los niveles, con conocimiento suficiente para participar en todos esos proyectos, ¿no? Lo cual no es poco. Ya si conseguimos, además, desarrollar tecnología a nivel nacional, pues ya sería un poco cerrar el círculo, ¿no? Y después, en cuanto a aspectos ya más específicos de la movilidad, pues yo creo que hay retos también importantes. Necesitamos vehículos. No tenemos un mal punto de partida. A día de hoy ya existen vehículos de hidrógeno comercializables y a través de la página de Toyota o la página de Hyundai, por ejemplo, es posible adquirirse un vehículo, ¿no? Además, con un precio de salida, yo creo que nada desorbitado. Evidentemente es más caro que un vehículo normal, pero estamos viendo precios PVPs pues similares a los que podían tener los primeros Tesla, ¿no? Los primeros vehículos eléctricos que salieron a la venta, ¿no? En los años 2012, 2014, ¿no? Necesitamos, por supuesto, también tener acceso a hidrógeno verde a buen precio. A día de hoy ya se consume hidrógeno en España, especialmente en el ámbito industrial, desde hace décadas. Sí que es verdad que es un hidrógeno gris y un hidrógeno muy específico para esa industria, ¿no? Y se necesita un hidrógeno muy específico para el ámbito de la movilidad, con una pureza especial y además a un precio que compense, ¿no? Por kilómetro recorrido. Y después, y ya me centro quizás un poco más ahí, porque es lo que me toca, necesitamos desarrollar efectivamente toda la infraestructura que ponga en contacto los centros de producción de hidrógeno con los puntos de consumo. Y el ámbito de la movilidad en el transporte por carretera va a implicar una capilaridad exponencial, ¿no? Y ser capaces de ofrecer pues cantidades de hidrógeno relativamente pequeñas o más pequeñas que la que puede requerir un tren o un avión, pero de forma mucho más dispersa y mucho más distribuida a nivel nacional. Claro, para todo eso hay que desarrollar pues toda una red efectivamente de hidrolineras, ¿no? Con capacidad de suministro de hidrógeno, ya sea a 350 o a 700 bares. Veremos si en el futuro el hidrógeno líquido es también un combustible que se almacena en el propio vehículo y esas hidrolineras tendrán que ser capaces también de suministrar ese tipo de hidrógeno o incluso hidrógeno a otras presiones superiores, que hay algunos fabricantes que están explorándolo también. Desarrollar también toda la capacidad de transporte de ese hidrógeno para poner en comunicación los centros de producción con esas instalaciones de suministro, ya sea vía tubería, donde el grupo Nagas efectivamente está trabajando también, o ya sea con logística. Entiendo que puede haber un mix a futuro, ¿no? Claro, la capacidad de inversión que necesitamos a nivel nacional ahí puede ser también importante, ¿no? Pero creo que son retos que compensan sin duda, dada pues la necesidad que tenemos de progresar en la descarbonización de todas las actividades, especialmente en la de la movilidad, un sector de muy difícil descarbonización y, por otro lado, también todo el desarrollo de la tecnología necesaria, lo que comentábamos de las capacidades a nivel de recursos humanos, conocimiento, etcétera, etcétera. Son retos muy importantes, sí. Más o menos tenemos todos los mismos retos. Efectivamente, yo creo que en este caso es muy importante que todas las empresas que como región estamos muy alineados. Yo os dejo ahora un poco el que quiera coger el guante. Se habla algo de financiación, se habla tal. Yo leo los periódicos y aquí parece que está llegando dinero de Europa, de gobierno, de todas partes. Pero ¿realmente creéis que es suficiente? Vamos a cerrar ya dentro de poco, vamos a hacer la carta de los Reyes Magos. ¿Creéis que se está invirtiendo lo suficiente para que el hidrógeno verde le dé a España esa oportunidad? Si queréis, empiezo yo. A ver, todo lo que se pueda invertir, bueno es, ¿no? Pero yo creo realmente que ahora mismo estamos en un buen momento de inversión. Y sobre todo, la ventaja que yo veo que tenemos ahora mismo viene un poco relacionada con lo que decíamos antes, y es que estamos todos a una. Es decir, con el dinero que tenemos estamos tratando de no todos trabajar en esto, ¿no? Y nos dejamos esto sin cubrir, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo es el dinero que hay, estamos tratando de cada uno trabajar en nuestra parcelita. Y entonces, de esa manera, optimizamos muchísimo más el dinero que hay de inversión y la verdad es que optimizamos los resultados. ¿Que tenemos más? Mejor.
¿vale? Pero es cierto que yo creo que en este momento tenemos la voluntad, tenemos la necesidad y estamos todos trabajando juntos, que yo creo que es la diferencia fundamental con respecto a otros años y a otras tecnologías. Mi opinión, yo creo que sí hay dinero, se están invirtiendo. Lo que pasa que desde mi punto de vista el problema no es que hay dinero, sino la velocidad. Es decir, en lugar de ser una inyección brutal que te ponen en vena, es un gotero. Entonces vamos extremadamente lentos en recibir esos fondos. Es decir, queremos ir más rápido porque necesitamos ir más rápido porque la sociedad está pidiendo cosas, ¿no? Entonces, vamos extremadamente lentos en ese plus de inversión, es mi opinión, Bueno, yo realmente estoy más o sea, efectivamente, estamos haciendo todos muchos esfuerzos a lo largo de la cadena de valor. Estamos intentando realmente tener un ecosistema del hidrógeno propio, invertir localmente en desarrollarlo, pero yo soy muy crítica con respecto a los fondos. Ellos son grandes empresas y sí que los ven. Las pequeñas no vemos nada. Es más, estuvimos el otro día con una eurodiputada que había estado en la visita que hicieron hace poco y efectivamente se quejaban, o lo que vieron era que a la pequeña empresa no le había llegado nada, salvo algo del kit digital que había sido el que mejor había llegado a la pequeña empresa, pero desgraciadamente ha servido un poco para vender algo de cacharrería, pero no para hacer una realmente inversión en digitalización dentro de la pequeña empresa. Somos malos de per se a la hora de gestionar los fondos europeos, siempre nos ha pasado. Siempre hemos tenido que devolver un montón de dinero porque la administración no ha sido capaz de gestionar, eso nos ha pasado siempre. Y ahora, bueno, pues lo vamos a acrecentar porque al fin y al cabo están llegando más fondos que seguimos, como decía Emilio, es un goteo que realmente no se le está, desde mi punto de vista, sacando la chicha que se le tendría que estar sacando. Entonces, la administración pública en general o espabila y se moderniza también y empezamos a ser... yo soy miembro del Pacto Mundial de Naciones Unidas, soy la presidenta de la Red en España. Hay un objetivo que es una meta del 16.6, que son administraciones eficientes, transparentes y que rindan cuentas, y no tenemos nada de eso. Entonces yo creo que tendríamos que ser más críticos y utilizar estas plataformas para realmente divulgar el cambio que nos hace falta. No sé si estáis de acuerdo. Sí. Totalmente. Sí. Creo que hay una estrategia muy positiva en ese sentido. Se está revisando también, es verdad, ¿no? Parece que se está tratando de asimilar al Inflation Act de Estados Unidos, con lo cual también a nivel estratégico a lo mejor no se apuntó adecuadamente desde el principio. Y donde yo creo que especialmente fallamos es a la hora ya de la aplicación práctica, ¿no? De todos esos fondos. Nosotros, pues por ejemplo, vemos que quizás los porcentajes de ayuda, al menos en esta fase, en este estadio de desarrollo del hidrógeno, quizás requerirían pues porcentajes mayores. Al final es difícil, todos tenemos que cuadrar nuestras cuentas y con porcentajes entre el 40 y 60% pues es a veces difícil meter proyectos pilotos o proyectos demostrativos no digo en rentabilidad, pero al menos poder empatar, ¿no? Y después, por otro lado, ya en el ámbito más de la movilidad nos encontramos con que a la hora de desarrollar un proyecto pues requieres de hablar con no solo la administración central por el tema de los fondos, sino con administraciones autonómicas por tema de permitting, permisología y administraciones locales, ¿no? Y entendemos que pues en muchos técnicos locales pues pueda causar cierto temor el ámbito del hidrógeno, dado que no hay experiencias y no hay referencias tampoco. La legislación, aunque existe, es muy básica y no está desarrollada. Bueno, a la hora de aplicar, ya digo, esos fondos y en la burocracia, yo creo que nos perdemos, ¿no? Y eso ralentiza la aplicación efectiva de esos fondos, ¿no? Sí, quizás ese sea uno de los retos que tenemos que asumir como país. Por un lado, la normativa, que no la tenemos que inventar. Lo que pasa es que no la tenemos que inventar. Yo creo que ahí tenemos más ventaja porque sí podemos ir de la mano de las empresas que están innovando, pero efectivamente aquí la administración tiene que ponerse al nivel de... A ver, ahora mismo hay auténticos problemas para poner una dispensadora de hidrógeno dentro de una estación de servicio, porque Fomento hay... Pero vamos, es que en Alemania hay más de 100 y están en cualquier sitio, tampoco hay que inventar nada.
también hay que ser un poco espabilado, ir, ver lo que está funcionando y replicarlo, punto. Ahí quizá tenemos los ingenieros industriales que dar un ¿Lo qué? paso adelante, ¿no? Y ayudar a nuestra administración, que la tecnología que tenemos allí, que yo creo que sí nos va a ayudar, que sí que estamos en este momento España en el hidrógeno verde donde tenemos que estar. Claro. Lo hablaba contigo, yo creo que ahí traeremos más fábricas, tenemos que tener la tecnología, somos capaces de fabricar en Europa, lo que nos hace cerrar. No soy capaz de seguir. Algo he dicho que Pero bueno, yo me quedo con la parte mucho más positiva de lo que nos habéis dicho. alguien me ha oído. Estamos donde tenemos que estar. Yo creo que tenemos grandes retos, pero van a ser retos que vamos a ser capaces de asumir. Vamos a ser capaces de transportar personas, carga por el aire, por las vías y por lo que nos haga falta. Y yo quiero que Clara nos vaya contando cómo va ese experimento en la Antártida y cómo vamos a atraer mucho más talento. Necesitamos, yo aquí aprovecho siempre que me dan un micrófono, necesitamos más ingenieros, necesitamos más técnicos y no nos podemos permitir el lujo de que las chicas, las mujeres no se hagan ingenieros. Y yo creo que tenemos aquí ejemplos como para que asuman que la tecnología ayuda a avanzar el mundo. Tengo que aprovechar. Sí, sí. Pues muchas gracias a todos. Nada, gracias.